Hola, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenida a esta agenda abierta. Soy Janet Pérez Moya, es un gusto saludarle a esta hora. Recuerde, tenemos canales de comunicación abiertos permanentemente con usted para irle contando sobre los temas más importantes de cada día y que también pueda participar con nosotros y hacernos saber su opinión. Por eso, a través de Twitter abrimos de inmediato nuestra cuenta oficial, Agenda Abierta a Telesur, y tenemos esta encuesta en la jornada, la compartimos ya. Así dice: Turquille vuelve a las elecciones. La decisión por el nuevo presidente no solo influirá en el pueblo turco, se disputa el mandato del país bisagra entre Europa y Asia. Las presiones e intereses externos pesan también sobre los 60 millones de votantes. ¿Qué pasará? Erdogan se mantendrá, es la primera opción, y la segunda, la oposición ganará. Vote con nosotros, háganos saber su criterio. Este es el primer tema que nos ocupa en esta agenda abierta. Así comienza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió nuevo apoyo político de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el 28 de mayo. El ex candidato Sinan Ogan, que ocupó el tercer lugar en los pasados comicios, declaró su apoyo al actual jefe de Estado. Ogan, quien obtuvo el 5,2% de los votos durante la primera ronda, manifestó su satisfacción porque sus seguidores se conviertan en actores cardinales en este escenario político. El pasado 14 de mayo, el presidente turco consiguió el 49,52% de los votos, mientras que el líder opositor y candidato de la Alianza de la Nación, Kemal Kılıçdaroğlu, recibió el 44,88% de los sufragios. No obstante, ninguna de las propuestas alcanzó más del 50% de los votos válidos necesarios para obtener la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos si el apoyo de los simpatizantes de Ogan serán suficientes para que el presidente Recep Tayyip Erdogan sea reelecto. Repasamos la información desde los portales de noticias. Nuestra casa informativa telesurtv.net titula: presidente de Turquía recibe nuevos apoyos de cara al balotaje. El ex candidato presidencial de Turquía, Sinan Ogan, declaró este lunes que apoyará al actual jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, de cara a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En una conferencia de prensa, el político ultranacionalista manifestó su satisfacción porque sus seguidores se conviertan en actores cardinales en este escenario político. Por su parte, el contrincante Kemal Kılıçdaroğlu recibirá el apoyo del partido Adalet, el cual consiguió un 0,2% de los votos en la primera vuelta. Más información en otros portales. Nos vamos hasta Cronos. Primera respuesta de Özdag a Sinan Ogan: no representa al Partido de la Victoria. Las declaraciones del candidato conjunto de la alianza ATA, Sinan Ogan, el líder del Partido de la Victoria, Ümit Özdag, señaló que las declaraciones del ex candidato eran su propia elección política, por lo que no representaba ni vinculaba al partido Zafer. A su vez, el líder señaló que la declaración en nombre del Partido de la Victoria se llevará a cabo este martes. En ese contexto tenemos información con nuestro corresponsal. Se suma al equipo de trabajo de Telesur. Estará con nosotros contándonos lo que sucede en Turquía, Yunus Suner. Vamos a enlazar de inmediato con él. Compañero, muy bienvenido. Te saludamos, te recibimos. El proceso hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Turquía el 28 de mayo ha recibido un viraje importante hoy. Sinan Ogan declaró su apoyo oficial al actual presidente Erdogan en esa vuelta. Sinan Ogan fue el tercer candidato en la primera vuelta y había recibido 5,1% de los votos. En su conferencia de prensa, Sinan Ogan declaró que la Alianza Nación, el conjunto opositor, no ha podido ganar la confianza del pueblo en cara a la Alianza Popular de Recep Tayyip Erdogan. Sobre todo, Ogan subrayó que la oposición no ha podido ganar la mayoría en el Parlamento, donde la alianza, la coalición de Recep Tayyip Erdogan recibió 323 asientos de los 600 en total. Entonces, Ogan subrayó que le importa mucho mantener la estabilidad política y establecer un gobierno, un ejecutivo que trabaja en conjunto con la mayoría en el Parlamento. Ogan en su campaña había puesto énfasis sobre todo en la situación de los refugiados sirios aquí en Turquía, cuyo nombre es oficialmente 3,8 millones.
y Erdogan había demandado su repatriación inmediata en caso de que gane la elección. Hoy en la declaración, en su conferencia de prensa, declaró que ya existía con el gobierno de Erdogan un mapa, un calendario, un plan para la repatriación de los refugiados e inmigrantes sirios aquí en Turquía. Los votos que recibió Öcalan en la primera vuelta son considerados votos de protesta que ni querían apoyar ni a Erdogan ni a Kılıçdaroğlu de la oposición. Ahora no es muy claro cuántos de ellos van a seguir su recomendación, pero lo que sí es claro es que la esperanza de la oposición de mover este bloque hacia su lado en la segunda vuelta no se va a realizar. Incluso el candidato opositor había preparado vídeos sobre ese tema de refugiados sirios, pero por el momento parece que esta esperanza no se va a realizar. Yunus Soner, desde Estambul, Telefon. Yunus, muchísimas gracias por este reporte. Esa es la realidad en Turquía por estos días, una realidad que ampliaremos de inmediato con nuestro invitado para los próximos minutos. Manuel Salvador Espinosa nos acompaña, es director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Profesor Manuel, ¿cómo le va? Muy bienvenido, es un gusto saludarle. Mucho gusto, Janet, como siempre, un honor. Varios aspectos a tener en cuenta de cara a lo que sucederá en solo unos días en Turquía. El primero y más reciente es este apoyo de Sinan Ogan al actual presidente Recep Tayyip Erdogan. Nos decía nuestro corresponsal, los votos de Ogan en esta primera vuelta eran votos de protesta, votos de castigo. ¿Cómo ve el panorama? ¿Se sumarán ese 5% que le había votado en la primera vuelta directamente a Erdogan o habría otros escenarios que contemplar, profesor? Bien, ese 5.2 que recibió ese tercer candidato, Sinan Ogan, que él tiene una tendencia ultraderechista, ¿verdad? Y que sus expresiones hacia los refugiados sirios en Turquía, ese 3.8 millones de refugiados, que son más, porque esa es la cifra oficial, han sido muy xenofóbicas. Prácticamente hay un grado alto de despotismo demostrado en este candidato y no le pertenecen a él ese porcentaje de 5.2, porque cualquiera diría rápidamente que van a ser trasladados a el caudal de votos para Erdogan. Sin embargo, como bien se ha establecido, es un voto indeciso, es un voto de repudio, es un voto de confusión, de que no están con Erdogan, tampoco están con el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, y eso mantiene de igual manera los resultados de esta segunda vuelta a realizarse el 28 de mayo en un estado de indecisión. Lo que estaba bastante mencionado es el activismo mediático que el candidato pro Unión Europea, pro Estados Unidos, que adversa a Erdogan en estas elecciones, está realizando en el plano europeo, en el plano internacional. Se habla mucho a favor de él para que los familiares en Europa o en el extranjero incidan en el voto de los familiares que están en Turquía. ¿Por qué? Porque la agenda de este candidato socialdemócrata está en contra de muchas posiciones de construcción islamista que ha venido construyendo Erdogan en estos últimos 20 años que ha estado a cargo del gobierno. Hay un debilitamiento de esos valores islamistas en la juventud, sobre todo, donde el progresismo ha avanzado. Se miran muchas banderas ahí LGTB en la juventud de Turquía, y él está apostando mucho a una occidentalización cultural mayor que a lo teocrático que ha venido fundamentando o implementando Erdogan en estos últimos 20 años. Entonces, sigue siendo reñida porque los temas álgidos que estaban en su momento, como la mala atención a la construcción
destrucción que ocasionó a la vivienda, que ocasionó más de 50.000 vidas en el terremoto del 20 de febrero, o las cifras de una alta inflación que ha venido reduciéndose, pero el voto al final termina siendo un voto de castigo, ¿verdad? Y no un voto de reconocimiento si ha bajado la inflación. ¿Por qué? Porque el costo de la carestía de la vida continúa, el costo de los servicios de salud continúa, el alto costo de los alimentos continúa en Turquía, y eso está latente ahí en el votante, ¿verdad? Está latente en el votante y eso puede incidir a favor o no de Erdogan o el adversario socialdemócrata. Los candidatos nos enfrentamos a una segunda vuelta cuyas posiciones son un poco más claras, profesor Manuel, en cuanto sobre todo a la política internacional que llevaría a cabo uno u otro candidato si sale electo. Erdogan apuesta por la continuación de lo que en materia de diplomacia internacional ha hecho hasta ahora, mientras que la otra cara de la moneda, Kirill Daloglu, tiene un programa totalmente diferente. Hablemos también de cuánto está pesando entonces esa presión externa que ya nos mencionaba en los 60 millones de votantes que están convocados a las urnas este domingo. Sí, prácticamente la posición prooccidental del opositor a Erdogan, Kılıçdaroğlu, está enfocada en más Unión Europea, mejores relaciones con la Unión Europea, más hacia los Estados Unidos, que se vieron afectadas después del fallido golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan del 2016, donde Erdogan denunció pues que tras bastidores los Estados Unidos habían actuado en función de su derrocamiento. Las relaciones con China, ¿verdad? Las relaciones con Rusia pueden ser bastante afectadas con este opositor, y prácticamente su incidencia en el plano de la guerra en Ucrania en la actualidad, ¿verdad? Entonces, hay una gran apuesta del occidente colectivo sobre el triunfo de la victoria de este socialdemócrata. Por eso decía, la campaña mediática que se están llevando en el extranjero a favor de él es en contra de Erdogan. Erdogan ha demostrado que aún siendo miembro de la OTAN ha tenido cierto marco de independencia. Lo hemos visto en relación a la unión de Suecia o Finlandia hacia la misma organización político-militar, pero hemos visto un activismo bastante diplomático en función de facilitar un tanto la liberación del grano, ¿verdad? El trigo que se vio afectado en el conflicto, y también, aunque parezca mentira, ha construido unas muy buenas relaciones con la Federación Rusa, y todo esto lo ha puesto bajo la lupa del control del occidente colectivo, de una Turquía más occidental, menos islámica, menos prorrusa, menos pro-China. Pero en el contexto actual es bastante difícil ese control que ellos pretenden. Claro, lo quieren hacer, llevar a un candidato al gobierno, ¿verdad? Un candidato pro-occidental al gobierno, que también tiene una agenda a futuro de sustituir el sistema presidencial por el sistema parlamentario, aun cuando no haya logrado mayoría en esos escaños, ¿verdad? En las elecciones pasadas. Sí, él pretende cambiar eso porque la cultura no puede encerrarse, dice él. La cultura tiende a ampliarse civilizatoriamente, y él ve en la ampliación cultural hacia la orientación occidental. Inclusive ha advertido a Rusia, como los Estados Unidos inventan, ¿verdad?, ese tema de la injerencia rusa. Él ha dicho que hay un formato, una señal de que Rusia está interfiriendo en las elecciones, y que Rusia debe pensar que si él gana, pues él va a mantener unas relaciones respetuosas con esto. Esto como para echarle más sal a la herida, ¿verdad? Y promover una mayor influencia occidental. Entonces aquí
hay una apuesta geopolítica porque el hecho que Erdogan está construyéndose como una real bisagra entre Europa, Oriente Medio y Asia, puede ser destruido por una supeditación de este candidato, este opositor a Occidente. De hecho, durante la primera vuelta de las elecciones, la Cancillería de Rusia fue rápida en afirmar. Desde la oposición están sosteniendo que Rusia interfiere en las elecciones, cosa que no podrán probar. Hasta ahora no han presentado ningún dato y no lo podrán hacer porque no existe. En ese camino hay también un panorama interno a tener en cuenta. Han pasado 100 días, profesor, desde los terremotos que sacudieron a Turquía, también a Siria, especialmente esa ciudad de Kahramanmaraş, las regiones aledañas, y todo ese contexto ha venido también a matizar la situación interna, los precios elevados, una crisis económica que no solo golpea a Turquía, sino a casi todo el mundo. Y en función de eso, el partido de gobierno, los aliados a Erdogan, ganan la mayoría parlamentaria en la primera vuelta. 323 asientos del Parlamento turco. ¿Cómo será maniobrar un timón desde uno u otro lado en los venideros años con esta mayoría afín a Erdogan dentro del Parlamento? Le invito a pensar en ese escenario, profesor. Sí, es muy importante y estamos lógicos y estamos claros de que no ha habido tal interferencia rusa. Estamos claros en el sinnúmero de propuestas que ha hecho el opositor en función de regalar casas a todos aquellos afectados. Recordemos que son 50.000, ¿verdad? Los fallecidos el 20 de febrero en ese terremoto. Él está en función de dar empleos, ¿verdad? Porque la pérdida de empleos ha sido enorme, obsequiar casas, viviendas a los afectados en este desastre natural. Y la realidad es que muchos analistas opinan que la primera parte de las elecciones que se realizaron en la primera vuelta, Erdogan ya la ganó. Aún con toda esa avalancha de temas en contra de su gestión, última, terremoto, inflación, altos costos, ¿verdad?, de vida, él logró un 49.52%, casi la mitad de la población, diríamos nosotros, de esos 64 millones de votantes. El Parlamento, con esos 323 escaños, ya él lo domina. Entonces, desde ahí hay una balanza de poder político estructural al interno que no le permitiría mucho al opositor, en caso, ¿verdad?, de que este gane, que Kılıçdaroğlu, someter a esa agenda de cambio, inclusive sistémico, dentro de la política interna turca, en función de quitar el sistema presidencial, como decíamos nosotros, por un sistema parlamentario. Entonces va a haber ahí una correlación de poder a futuro en caso de que ganara, bien reñida la estructura que proviene Erdogan, que son los más limbradores, los hermanos musulmanes. Es una estructura muy fuerte política que se ha arraigado en todas estas últimas 3 décadas. Muy difícil, pues, de erradicar de un solo. Al contrario, me imagino que si de ganar Erdogan ahora, esto podría mantener las posiciones de la hermandad musulmana, inclusive como las mantiene a nivel regional. La agenda también, antes de que se me olvide, de este socialdemócrata, está en función de recuperar derechos y libertades perdidas, dice él, con el accionar gubernamental que ha tenido en estos últimos 20 años Erdogan. Entonces, esto es muy controversial ahora la situación. Hay mucha expectativa sobre el resultado, aunque en general ya a mitad de esta semana anuncian de que Erdogan, aún con todo, mantiene la victoria en las próximas elecciones del domingo siguiente.
En medio de todo eso hay un comunicado hace unas horas del presidente Erdogan, le está diciendo a Estados Unidos directamente: encuentren al terrorista que atacó la Casa Turca en Nueva York, justo frente, dicho sea de paso, a la oficina de Naciones Unidas, y denuncia además: en Europa están atacando y están empeorando las condiciones para los votantes, porque sospechan que muchos de ellos están a favor de la Alianza del Pueblo, la alianza de Erdogan, por eso los atacan, dijo el líder en un evento en Estambul hace unas horas. Atacaron la Casa Turca en Estados Unidos, agregaba, porque eran demócratas, afirma. ¿Qué ganas atacando la Casa Turca, rompiendo las ventanas? Ahora, no le vamos a decir a las autoridades y las fuerzas de seguridad estadounidenses: deben encontrar a este terrorista rápidamente, se preguntaba Erdogan. La Casa Turca fue confiada a las autoridades estadounidenses allí. ¿Por qué este ataque a los votantes en el exterior? Entonces, Manuel, vamos a ponerlo bien en claro al final de este análisis. Sí, decíamos nosotros que hay un activismo occidental a favor de que Erdogan pierda las elecciones. Recordemos que la posición anti-intervención norteamericana de Erdogan en muchos episodios de la guerra en Irak ha sido muy relevante. Por ejemplo, veo ahora el impedimento a las tropas norteamericanas en el norte de Irán de entrar por la parte de Turquía, ¿verdad? Y esto ocasionó un serio revés militar al ejército norteamericano en Irak. Entonces, hay relaciones muy tensas ahí. Occidente está permitiendo ese tipo de exceso. Dice Erdogan de que el 29 de mayo se cumpliría otro aniversario más del golpe fallido de Estado que le montaron en el 2016, y que de alguna u otra manera están reviviendo el episodio de este golpe de Estado para reavivar ánimos que supuestamente tienen una tendencia de cambio, y que más bien lo que tiene es una tendencia de destrucción sistémica de una Turquía como potencia regional que aspira a una posición de liderazgo intercontinental, y que más bien sería destruida y dominada por el occidente, utilizando pues al opositor Kemal como un títere para su propósito de balance de poder en la región. Entonces, difícilmente van a poder ellos encontrar antes de las elecciones al actor de esos actos. En Europa, le decía, el ataque mediático en contra de Erdogan en los medios más importantes, más vistosos, es colosal, y tiene una especie también de injerencia psicológica en el votante turco para estas elecciones del domingo próximo. Vamos a ver entonces qué pasa, expectantes desde acá. Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta agenda abierta. Un honor siempre, Janet. Muchas gracias. El honor es todo nuestro. Tenemos una pregunta para que usted sobre este tema también participe con nosotros. Nos vamos hasta Twitter para refrescarla. Aquí está: Turquía vuelve a las elecciones. La decisión por el nuevo presidente no solo influirá en el pueblo turco, se disputa el mandato del país bisagra entre Europa y Asia. Las presiones e intereses externos pesan también sobre los más de 60 millones de votantes. ¿Quién se impondrá? Solo 17 votos hasta el momento, 94% de ellos dice que Erdogan se mantendrá, y un 5% aproximadamente de estos votantes opina que la oposición ganará. Tiempo todavía, 23 horas restantes para que nos haga saber su criterio. En Telesur siempre tenemos en cuenta todo lo que nos dicen, es insumo material para nuestro análisis, la opinión de nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa en esta agenda abierta. Le compartimos este video, también está en la cuenta de Twitter de Telesur. Un centenar de municipios han resultado afectados por las inundaciones que golpean a Italia desde la semana anterior. Como consecuencia del evento meteorológico se reportan 14 muertos, varios desaparecidos, también cuantiosos daños materiales. Una pausa, este video y volvemos.
En República Dominicana se cumplen 9 años de la emisión de la Ley 169/14, que buscaba reponer el daño causado por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que estableció en 2013 que solo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano, de padres dominicanos o residentes legales. Esta sentencia dejó a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, nacidos desde 1929, en estado de apátridas. En este contexto, se espera un plantón frente al Congreso de personas dominicanas de ascendencia haitiana que aún esperan la restitución de la nacionalidad. El denominado Movimiento Reconocido señala que hace casi 3 años el Ministerio de Interior y Policía cerró abruptamente la oficina a cargo de implementación de la Ley 169/14, dejando en el limbo a más de 7.000 dominicanos que participaron en el proceso de registro especial para la naturalización. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos las demandas de las personas sin nacionalidad que exigen al gobierno dominicano una solución, debido a que el documento provisional que se les entregó está vencido. Este es nuestro segundo tema en la Agenda Abierta de Telesur y tenemos un hilo de la cuenta que hacía referencia a este video de entrada Reconocido. Es una cuenta de dominicanos, dominicanas que exigen los documentos, la nacionalidad y luchan contra la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. Dicen los hilos, vamos a comenzar a contarlos para usted. El Estado dominicano debe tomar medidas concretas para abordar esta situación y garantizar que las personas que nacen en su territorio tengan acceso a un ejercicio efectivo de nacionalidad documentada, libre de apatridia y también de discriminaciones. Reconocido ha documentado en los últimos años cómo la falta de documentos de identidad dificulta movilidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, constatando decenas de detenciones arbitrarias durante los operativos de interdicción migratoria. La falta de registro civil y de documentos de identidad representa una privación de derechos básicos en todas las esferas de la vida, limitando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo formal, la protección social. Han sido innumerables los obstáculos generados para impedir el acceso a la restitución de la nacionalidad a las víctimas de esta política racista y discriminatoria, incluyendo la falta de información, la falta de recursos, la falta de transparencia y también la inexistencia de mecanismos. Vamos a conversar sobre este tema de inmediato con nuestra corresponsal Daisy Toussaint, que mucho tiene para sumar al respecto desde República Dominicana. Nos cuenta más. Daisy, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, este martes un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana realizarán un plantón frente al Congreso Nacional en Santo Domingo para exigir que sean resueltos los casos de apatridia que dejó la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional hace casi 10 años. Reconocido, que es el movimiento de personas afectadas por la política de desnacionalización, dijo que escogieron este día para protestar porque se cumplen 9 años de la Ley 169/14, que establece un régimen especial para personas nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano, y sobre naturalización, que dividió a los afectados en el grupo A, que eran aquellos inscritos con algún documento, y el grupo B, a los hijos de extranjeros que no figuraban inscritos en el registro civil. El movimiento Reconocido dijo que espera que se realice esta protesta pacífica porque organizaciones ultranacionalistas siempre intentan impedir sus manifestaciones. El colectivo señala que hace casi 3 años el Ministerio de Interior y Policía cerró abruptamente la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169/14, dejando nuevamente en el limbo a más de 7.000 dominicanos de ascendencia haitiana que participaron en el proceso de registro civil especial para la naturalización, y se les entregó una documentación provisional que ahora ya está vencida, por lo que viven con el miedo de ser deportados a Haití, tierra de sus padres o sus abuelos, y que muchos ni siquiera conocen. Es toda la información que tengo por el momento. Regreso contigo al Centro de Estudios. Un panorama, Daisy, del que vamos a conversar más de inmediato. Recibimos al doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, es investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, doctor en estudios latinoamericanos por esta universidad y maestro en relaciones internacionales también por la UNAM. ¿Cómo le va, doctor Ricardo? Muy bienvenido, es un gusto saludarle.
Buenos días, ¿cómo estás? Estamos muy bien por acá. Al tanto de esta situación que deja a más de 7.000 personas de ascendencia haitiana en una condición de vulnerabilidad dentro de República Dominicana, y lo primero sería comenzar por preguntarle eso. 7.000 es un número que reflejará realmente la cantidad de personas que en este momento están en Dominicana pasando por esa situación de vulnerabilidad. Suena a que pudieran haber muchos más, incluso que no tienen ni siquiera el acceso a esta primera ley que fue derogada. ¿En qué situación se encuentran, doctor? Sí, hablar de estadísticas en este caso es muy relativo, porque teóricamente hay 7.159 personas en esta situación que solicitaron un documento, que se los entregaron, pero que después de que cierran las oficinas de la policía y del Ministerio del Interior, bueno, pues ya son documentos obsoletos, entonces no saben bien qué va a pasar con ellos, si les van a renovar o no este permiso, o si van a ser presas de estas redadas que están continuamente llevándose a cabo en República Dominicana. Por otro lado, también hay que más o menos pensar que al principio de toda esta política migratoria, pues había más o menos una cantidad de 100.000 personas en una situación así como la que estamos viviendo. Y por el otro lado hay un tercer grupo del que casi no se habla, que tiene que ver con esa gente que está entre el 2007 y el 2010. Y digamos un cuarto grupo tendría que ver con el de los niños. Hay aproximadamente 47.000 niños de padres haitianos que también están viviendo en este limbo porque sus padres no tienen un estatus, digamos, regular en la República Dominicana. Entonces, hablar de números en estas situaciones es complicado realmente. Como doctor en Relaciones Internacionales, me atrevo a preguntarle además, profesor Ricardo, ¿qué pasa con la normativa internacional en cuanto a los migrantes, en cuanto a estas personas que se encuentran en una situación de no documentación? Nos decía nuestra corresponsal Daisy Toussaint, muchos de ellos no solo no conocen Haití, no hablan la lengua, nunca han ido, solo son descendientes de haitianos ya que vivían y nacieron en República Dominicana. ¿Qué dice la ley internacional al respecto? Bueno, ustedes saben que hay toda una gobernanza que se ha estado trabajando sobre el tema de los migrantes, sobre todo la migración irregular, indocumentada, y que las convenciones internacionales hoy conocidas, pues lo que están haciendo es apelar a los estados para que reconozcan los derechos de las personas migrantes mucho más allá de su estatus. Eso querría decir que en tanto que República Dominicana con la Constitución del 2010 aceptó todos los compromisos internacionales en los que ha estado participando en materia de protección y promoción de los derechos humanos de los migrantes, igual que otros casos como el de México, por ejemplo. Ahora, esto lleva a los estados a observar de manera muy particular la vigilancia, permanencia, garantía de los derechos humanos de todas las personas en movilidad internacional. Entonces, por ahí hay compromisos internacionales. Yo diría que incluso como parte de estos compromisos que la República Dominicana ha asumido, bueno, pues es que también ha tenido que enfrentar algunas críticas de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de parte de otras organizaciones internacionales también abocadas a estos temas. Lo cual quiere decir que, sumado a esta presión internacional, se da también en un marco de la legislación internacional que ha adoptado la República Dominicana en cuanto a compromisos en esta materia. Ahora, por el otro lado, también es importante señalar que cuando las personas migrantes que tienen este estatus de irregularidad o indocumentación, pues en principio de cuentas son personas que corren demasiados riesgos, que son muy vulnerables en el país en donde están, que son incluso personas invisibilizadas por las políticas, por las leyes, y que son objeto de graves explotaciones en todos los sentidos, ¿no? Hasta asesinatos y otras cosas que nosotros bien conocemos de parte de México y el paso de los centroamericanos, haitianos, cubanos hacia los Estados Unidos. Entonces, esta situación, además sumada a parece una política dominicana que tiene muchos símiles con lo que ha hecho los Estados Unidos en su frontera sur con México, es decir, el hecho de querer levantar una barda ahí para dividir a la República Dominicana con Haití, esta situación de fuerte racismo histórico, ¿no?, entre estos dos países, me parece que han sido también elementos que han estado alimentados por
digamos, utilización política que se hace de parte también del gobierno de la República Dominicana. Finalmente, sabemos que la migración haitiana es un tema de política interna para la República Dominicana y es un tema que constantemente juega en la agenda interna de la República Dominicana. Entonces, la arista del tema de la migración de los haitianos en ese país está también llena de muchos fenómenos, factores que inciden en este, digamos, juego. Lo voy a llamar así, aunque sea de manera perversa, pero es un juego también político, pensándolo desde la geopolítica de las migraciones, ¿no? La utilización que hacen los gobiernos, particularmente en este caso la República Dominicana, de los inmigrantes haitianos y su situación allí, pues tiene una incidencia completa, muy fuerte en toda la dinámica interna de ese país. Entonces, lo que acabas también de mencionar es muy alarmante, preocupante, porque hay gente que toda su vida la ha hecho en la República Dominicana y de repente llega una redada y se los llevan y no les dan permiso ni siquiera de avisar a sus familias ni nada cuando ya están del otro lado de la frontera y entonces les cuesta mucho trabajo regresarse. Se quedan, muchas veces los hijos se quedan del lado de la República Dominicana, los padres, etcétera, o sea, porque tampoco es que agarren a los papás, agarran a quien sea y pueden ser jóvenes y pueden ser adultos, etcétera. Entonces es una situación, me parece a mí, que como ha dicho la comunidad internacional, requiere de que la República Dominicana tome cartas en el asunto de manera seria y dé cumplimiento a lo que se acordó con esta ley 169-14 del 23 de mayo. Es decir, hay cosas pendientes, parecía que era una buena iniciativa para ir solventando estos problemas que generó la reforma a la Constitución del 2010, esta sentencia 168, parecía que por ahí iba, ¿no?, algún tipo de solución, pero la verdad es que no se han cumplido con los objetivos, las metas, ni se han cumplido las promesas que se hicieron de parte del gobierno dominicano. Ahora, todo este esquema se va complejizando porque ustedes se acordarán que con el asesinato al presidente haitiano y luego con el terremoto que vive ese país en 2021, bueno, pues la migración haitiana ha crecido enormemente. Tan solo el año pasado fueron expulsados de República Dominicana alrededor de 100,000, 108,000 haitianos, y eso ha complejizado todo el panorama entre los dos países. Este escenario, la cuenta Reconocidos, el movimiento Reconocidos, ha convocado para un plantón en esta jornada frente al Congreso del país. Espera resultados, espera que cuanto menos se les escuche a estas personas que están en situación de apátridas dentro del suelo dominicano, incluso habiendo nacido allí. Sí, pues es que además es una petición, digamos, humanitaria también, porque su condición de no pertenecer a algún país, en este caso Haití o la República Dominicana, pues dejan un limbo jurídico, político, social, ¿no? A los haitianos o a los dominicanos de ascendencia haitiana en ese país. Entonces, no les reconocen derechos, no pueden abrir a veces cuentas bancarias, no pueden tener acceso a los servicios sociales. A veces los muchachos no pueden incluso obtener sus papeles de bachillerato, universidad cuando están terminando. Es muy difícil también el acceso a la salud, no es muy difícil también a los créditos. Es decir, esa situación de no pertenecer, no legalmente a ningún territorio, es realmente lamentable y además muy complicado para las familias que lo están sufriendo. Es terrible, de verdad, no tener ninguna certeza jurídica, no ser sujeto de derecho ahí, y sobre todo lo que más ya se ha mencionado en cuanto a la explotación laboral, etcétera, ¿no? Todavía hay prácticas laborales arcaicas en contra de los haitianos o dominicanos con ascendencia haitiana en ese país. Entonces hay todo un tema ahí que hay que resolver, y justo la manifestación de eso es un poco para mantener el tema ahí vigente, visibilizarlos y no dejar que este tema se duerma, ¿no? Y seguir presionando al gobierno dominicano para una solución que requiere prontitud y que requiere también el apoyo de la comunidad internacional para que se aceleren todos los procedimientos y se cumplan los objetivos planteados.
En medio de toda esa situación vamos a estar atentos al desarrollo de esta jornada, la información desde República Dominicana con nuestra corresponsal Daisy Tucen, y contamos también con su experiencia, doctor Ricardo, para ayudarnos a entender lo que pasa. Un abrazo para usted, muy buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, es un placer. Hacemos una pausa en esta agenda abierta, más noticias para compartir desde otros puntos de este continente y más allá de las fronteras latinoamericanas. No se vaya. De vuelta con usted, información desde los portales de noticias. Desde Cuba, el órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma, titula: sesionará hoy el 6º pleno del Comité Central. Se puede ampliar en esta información centrado en la evaluación del cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Este martes sesionará el 6º pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Estará encabezado por el primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento económico productivo afirmó que, a diferencia de procesos anteriores, en este también se evaluarán las valoraciones críticas y las propuestas de los más de 48.000 núcleos del partido en el país. En otros asuntos, las autoridades de México se preparan para una eventual evacuación de más de 127.000 personas ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl. Nuestro compañero Daniel Rosas con detalles. Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la agenda abierta para México el día de hoy estamos pendientes todavía de la actividad del volcán Popocatépetl, que desde días anteriores ha estado registrando mayor actividad. De hecho, las autoridades tienen ya un plan para, en caso de que sea necesario, poder evacuar a más de 127.000 personas, principalmente de los estados de Puebla y Tlaxcala, aledaños a la falda del volcán. Este ubicado en la zona centro de México, pero cuando menos para la zona de la capital mexicana todavía no hay una situación de riesgo, aunque el fin de semana pasado hubo ligera caída de ceniza en algunos puntos. Por lo pronto, pues ya además se dio un despliegue de más de 7.000 soldados que se suman a fuerzas estatales y de la Guardia Nacional para justamente estar prevenidos en caso de que sea necesario. Ahora, de acuerdo con algunos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es poco probable que se pueda incrementar en los próximos días la actividad de Don Goyo, como se le conoce tradicional y cariñosamente al volcán, porque de acuerdo con estos especialistas se tratan de cuestiones cíclicas en donde habitualmente se incrementa pues la actividad del volcán con expulsación de humo, de vapor de agua, por supuesto de ceniza y evidentemente pues también de los ruidos propios de esas erupciones. Sin embargo, todavía se mantienen las autoridades alerta. El semáforo volcánico se incrementó el fin de semana de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, lo cual pues quiere decir que hay que estar en situación permanente de alerta, atendiendo las indicaciones de las autoridades, pero por lo pronto no hay una situación mayor de que alarmarse. Además de esto, pues ha habido afectación a temas, por ejemplo, de los aeropuertos y de las escuelas. En el caso de los aeropuertos, se han reportado ya retrasos y cancelaciones de vuelos en varios de los aeropuertos, incluyendo el de la Ciudad de México, el nuevo del AIFA inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos otros. Y en el caso de las escuelas, pues ya también se determinó que habrá en los próximos días clases solamente en línea, es decir, se suspenden las clases presenciales, concretamente en los estados de Puebla y de Tlaxcala, que son los más cercanos a la falda del volcán. Estamos pendientes de esta información el día de hoy. Cualquier cambio, por supuesto, lo reportamos en los diferentes espacios de Telesur y por lo pronto es el reporte que les tenemos. Muchísimas gracias, Daniel. Sin alarmas, pero atentos en México, sobre todo alrededor de este volcán Popocatépetl. Vamos a pasar al portal Reuters. La agencia de noticias titula: el Tesoro confirma el incumplimiento de los Estados Unidos el 1 de junio sin aumento del techo de la deuda. Así amplía Reuters. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró este lunes que espera poder pagar las cuentas del gobierno hasta el 1 de junio si no se llega a un aumento del límite de la deuda, dejando solo 10 días para que los negociadores de la Casa Blanca y los republicanos del Congreso lleguen a un acuerdo. La deuda actual del país es de 31.4 billones de dólares. El impago de la misma desencadenaría el primer incumplimiento de Washington.
Hasta Brasil nos vamos. Allí el Tribunal Supremo Federal enjuició a 250 personas más por las acciones golpistas registradas el 8 de enero contra las sedes de los 3 poderes del Estado en Brasilia. En Sao Paulo está nuestro corresponsal Ignacio Lemus. Nos cuenta los detalles. Nacho. Saludos estudios. Por mayoría, la Corte Suprema ha determinado que 250 personas se sumen a los ya procesados por los actos antidemocráticos que tuvieron lugar en Brasilia el último 8 de enero, cuando grupos bolsonaristas invadieron la sede de los 3 poderes del Palacio de Gobierno, de la Corte Suprema y también del Congreso. Son 1.045 personas ya en total que se encuentran procesadas. Hay 1.390 que han sido denunciadas por la Fiscalía General de la República. Entonces se avanza en el proceso de juicio de juzgamiento de estas personas que actuaron directamente en los hechos en Brasilia. Por otro lado, durante la jornada de hoy se lleva a cabo una serie de operativos en el Distrito Federal sobre policías militares que actuaron de manera omisa, que han sido conniventes con las invasiones a los predios de los 3 poderes el 8 de enero. Hay dos operativos para detención de policías que pueden aparecer vinculados por estos hechos con prisiones preventivas, y por otro lado también hay 4 operativos de búsqueda y retención de elementos de pruebas en el marco de estas investigaciones de la operación Lesa Patria. Estos hechos tienen 4 frentes. Por un lado, se busca investigar a aquellas personas que participaron directamente en las invasiones, que destruyeron el patrimonio público, depredaron los predios de los 3 poderes. Por otro lado, también los autores intelectuales, una investigación que puede llegar inclusive hasta el expresidente Jair Bolsonaro. También los financiadores, y también se busca saber cuáles han sido los policías o las autoridades de seguridad que han sido conniventes con los hechos del último 8 de enero. Entonces avanzan las investigaciones para intentar llevar adelante el proceso de justicia sobre los acontecimientos en Brasilia en el inicio del gobierno de Lula da Silva. Estudios. Nacho, muchísimas gracias. Swiss Info comparte: el gobierno de Sudán acusa a los paramilitares de ocupar un hospital durante la tregua. El Ministerio de Salud de Sudán acusó este martes al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de ocupar un nuevo hospital del país en la primera jornada de una nueva tregua de 7 días. En un comunicado, el ente explicó que se trata del hospital universitario Al-Ban Yadid, el único que seguía funcionando en el este de Jartum. A su vez, las autoridades rechazaron la expulsión de los pacientes, dejando fuera de servicio el hospital. Según reportes, el número de hospitales en los que está estacionada la milicia rebelde aumentó a 28, además de otras 6 instituciones de salud vitales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que no se permitirá el ingreso al país a sacerdotes con antecedentes de pederastia y recordó que se revisan las relaciones con el Vaticano. Desde La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos cuenta los detalles. Freddy, contigo. Buenos días. El presidente Luis Arce convocó al Papa Francisco a unir esfuerzos y voluntades para evitar que los sacerdotes acusados de pederastia en Bolivia queden impunes. El mandatario envió una carta al jefe de la Iglesia Católica en la que le informa que muchas denuncias de violación de niños, niñas y adolescentes se están investigando en Bolivia. La mayoría de los acusados son sacerdotes enviados desde España, donde tenían acusaciones de violación sexual. El presidente Arce solicita al Papa antecedentes de todos los sacerdotes extranjeros que se encuentran en Bolivia y le anuncia que el gobierno boliviano se reserva el derecho de no permitir el ingreso de curas con antecedentes de haber abusado sexualmente de niños y niñas. Recuerda que Bolivia y el Vaticano están revisando sus relaciones, por lo que los nuevos documentos deben incluir la lucha contra la pederastia. Según la Procuraduría del Estado, son más de 200 las denuncias que complican a por lo menos 9 sacerdotes de 4 órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Casi todas las denuncias actuales ya se hicieron en su tiempo y las autoridades de la Iglesia Católica protegieron a los criminales. Freddy, gracias por este reporte. Una mirada a lo que sucederá durante toda esta jornada la ha tenido aquí en la agenda abierta de Telesur. Atentos a los temas que mueven la agenda del mundo durante este día. Soy Janet Pérez Moya. Ha sido un gusto. Nos vemos.
Compartimos su sentir, exaltamos